Qué alegría, amigas y amigos, por estar con ustedes un programa más de Conversando con Correa. Y esta vez, nuevamente, con un invitado extraordinario, el presidente electo de nuestra querida República de Argentina. Bienvenido, Alberto Fernández. Muchas gracias. Y felicitaciones por ese magnífico triunfo. Muchas gracias, Rafael. Una alegría verte. Hace mucho que no nos veíamos y que frustramos encuentros. Así que una alegría encontrarte. Normalmente en política, sobre todo política latinoamericana, lastimosamente se discute el corto plazo, las próximas elecciones, qué va a pasar el próximo año con el presupuesto. Quisiera empezar con una visión de largo plazo. América Latina, América del Sur, de Río Grande, todavía subdesarrollada, con casi 2 siglos de existencia como repúblicas independientes. Y el caso de Argentina, a inicio del siglo XX, una gran esperanza que iba camino al desarrollo, tenía un ingreso per cápita similar a Australia a hoy, entre los países más desarrollados del planeta. Y aunque algunos consideran a Argentina como un país recientemente industrializado, son las siglas en inglés, bueno, sabemos que falta mucho para aquello. ¿Qué pasó? ¿Qué nos sigue pasando? Yo tengo la impresión que América Latina tiene un debate de muchos años donde se enfrenta una sociedad que quiere crecer y una sociedad que se conforma con el status quo logrado. Cierto patriciado, cierto sector dominante de las sociedades que lo que más necesitan es que nada cambie, porque allí está su ventaja. Y esto se repite en muchos lados de América Latina. En Argentina, a esa sociedad le salió un grano, como digo yo, ¿no?, que fue el peronismo. El peronismo fue un movimiento político que le dio derechos a toda la parte de la sociedad que estaba olvidada. Pero el día que nació el peronismo, nació el antiperonismo, porque vieron en riesgo sus ventajas, sus privilegios. Y esa pelea sigue hasta el día de hoy en Argentina. Entre los que quieren preservar sus privilegios y los que queremos una sociedad más igualitaria. En el resto del continente no es muy distinto lo que pasó. El debate sigue siendo exactamente el mismo. Es lo que uno ve en Chile, ¿no? Yo todos estos años, yo tengo muchos amigos chilenos, lo sabes, y tengo una gran admiración por la dirigencia política chilena. Lo que me llamaba la atención es que los dirigentes más progresistas de Chile me decían que no podían resolver el problema de la igualdad. Que en verdad el ingreso chileno quedaba concentrado en muy pocas manos. Hizo falta que el 1% de Chile se lleve el 30% del ingreso para que Chile explote. Ahora, en todos estos años, Chile era el modelo. Nos decían que debíamos hacer lo que hace Chile. Y la verdad, cuando uno miraba la desigualdad que había en Chile, uno decía, el milagro chileno no es la economía de Chile. El milagro de Chile es la paciencia de los chilenos. Y ahora el aumento del metro hizo explotar a Chile. No fue el aumento del metro, fue la enorme desigualdad que hay. Y esto se repite en todo el continente. Pasan 2 cosas, que hay un sector dominante y hay un sector que aspiracionalmente quiere ser parte del sector dominante. Nunca lo logra. Nunca lo logra. Es esa clase media que aspira a ser lo que nunca lo van a dejar ser. Lo que un coterráneo tuyo, Rafael Tón, llama el síndrome de Doña Florinda. Exactamente. Apenas tiene un poquito más ingresos que el resto, le llama a lo demás chusma. Exactamente. Engría a tu malcriado hijo Kiko. Exactamente. Maltratas al pobre obrero Don Ramón y te haces amiga del capitalista compasivo, las personas de bien, votas por ellos. El señor de corbata llamado Don Barriga. Es eso. Es un espacio de la sociedad que aspiracionalmente quiere ser parte de la sociedad dominante, y la sociedad dominante nunca lo va a dejar ser. Me sorprende que lo tengas tan claro, porque lo que tú acabas de describir son teorías que existen para explicar su desarrollo, y por ejemplo, que lo utilizan tratadistas, que yo admiro mucho, como Alain Ruquet, que tiene, siempre lo cito en estos programas, el mejor ensayo que conozco sobre nuestra América, que es América Latina, Introducción al Extremo Occidente, y él grafica muy bien lo que son nuestras élites y pone sobre esas élites gran parte de la responsabilidad de su desarrollo, y diciendo, ni siquiera tiene el espíritu del capitalismo,
Prefieren sacrificar rentabilidad económica para mantener la verticalidad de las relaciones sociales. Efectivamente. En otras palabras, tú les ofreces a nuestras élites ser 3 veces más prósperas, pero iguales. Prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales. Mira, no hace mucho tiempo atrás, avalando lo que decís, tuve una reunión en Buenos Aires con un empresario argentino. Una de las empresas multinacionales que tiene Argentina, o sea que tiene empresas más allá de la frontera argentina. Y entonces le pregunté cómo le estaba yendo con el gobierno de Macri. Me contó que le iba muy mal, que llevaba 2 años de balances negativos. Y le pregunté cómo le había ido con Cristina. Y me decía, no, con Cristina no paramos de ganar plata. Y le dije, ¿vos a quién votaste? Y medio sonrojado me dijo, a Macri. Le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Y no sé, me dijo. Le digo, ¿sabés qué es lo que te pasa a vos? Que te da vergüenza votar como tus obreros. Pero la verdad es que a vos te va bien cuando gobiernan, cuando hay gobernantes que quieren que vos ganes y quieren que ganen los obreros también. Y a vos cierta pertenencia de clase no te deja votar como tus obreros. Y se quedó callado. Ahora, esto es una reflexión que deberíamos tratar de hacer sobre esas clases. Tú lo tienes muy claro, muy claro. Lastimosamente, esa gente tiene no la lógica empresarial, sino la lógica del poder. Te voy a contar una anécdota que hasta es una vergüenza para un gobierno de izquierda como el mío. Las utilidades empresariales crecieron más en mi gobierno que el salario mínimo. No tengas dudas. Se triplicaron las utilidades empresariales y el salario mínimo se multiplicó por 2.8, 2.7. No tengas dudas. Sin embargo, nunca me apoyó la clase empresarial. Nunca tengas Porque ellos dudas. prefieren tener un gobierno al que dominen, y así nos han dominado 2 siglos, a un gobierno con el que le va muy bien a nivel económico, pero no tiene influencia sobre ese gobierno. Y defender un gobierno que genera una crisis como la que está generando el ojalá gobierno actual de Ecuador. Que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Eso tiene que entender y aprender nuestra clase empresarial. Volviendo a factores coyunturales con respecto a Argentina, una victoria en una sola vuelta, algo muy difícil en una región como la latinoamericana. ¿Cuáles fueron los factores para esa hermosa victoria del Frente de Todos? Mirá, yo creo que la gran causa es la unidad del campo popular. Nosotros, desde el año 2013 en adelante, empezamos a dividirnos y nuestra división ayudó a que Macri gane. Cuando yo también tomé distancia de Cristina en su momento y fui muy crítico a muchas cosas de Cristina, volvimos a reencontrarnos con Cristina después que Cristina perdió las elecciones de octubre del 2017. Y volví a hablar con ella. Y en esa primera reunión le dije, nosotros no podemos seguir divididos porque eso solo es hacerle un favor a Macri. Y favorecer a Macri es lastimar a los argentinos. Y empezamos el trabajo de la unidad. El trabajo de la unidad no era posible sin Cristina. Porque Cristina es hoy la dirigente objetivamente más seguida en cantidad por argentinos. Y si ella no era parte de la unidad, lo que quedaba era un remanente, en el mejor de los casos, igual al de Cristina, pero divididos éramos menos que Macri. Entonces empezamos un trabajo con Cristina de convocar a todos. Y todos tuvieron la buena voluntad de acercarse y de volver a sumarse. Y todos entendimos que la no unión nuestra conducía una vez más a la derrota del campo popular. Entonces todos se dieron. En ese proceso de unidad, Cristina fue determinante. Porque si Cristina no hubiera sido parte de esto, no estábamos hablando de una victoria. También una muestra de gran madurez política, ¿no? Enorme madurez. Que tal vez ayuda a que se forme la adversidad, ¿no? Enorme madurez de Cristina. Enorme gesto. No sé si es madurez. Por ahí es un gesto de generosidad, por ahí es madurez, pero cualquier adjetivo que le pongas... Inteligencia frente a la adversidad, frente a la victoria de los adversarios, ¿no? Y fue una solución estratégica correcta. El día que ella me llamó y me dijo, es tu turno, tenés que hacerte cargo vos,
Yo le insistí durante 3 días para que sea ella. Y ella insistió que debía ser yo. Y hasta le propuse, yo te acompaño. Y me dijo, tenés que ser vos. Y yo siempre comento esto porque me parece esencial que todos comprendamos en Argentina lo central que fue Cristina en todo esto. Felicitaciones, felicitaciones por esa responsabilidad mostrada, por tu generosidad hacia Cristina, ¿no? No. Y tu humildad frente a ese maravilloso triunfo que has tenido. Pero recibes un país quebrado. Sí, claro que sí. Las cosas han ocurrido de tal modo que hoy enfrentamos problemas que jamás se nos ocurrió que podíamos tener. Por ejemplo, cuando Cristina dejó el gobierno en el año 2015, el gobierno tenía algunos problemas. Argentina tiene algunos problemas. Inflación, pocas reservas, un dólar muy contenido, porque los argentinos tenemos este tema de demandar dólares como moneda de ahorro, pero no teníamos un problema, que era la deuda. La deuda en Argentina representaba el 38% del Producto Bruto. Y la deuda en dólares era el 13% del Producto Bruto. No teníamos ese problema. Macri llegó y con el argumento de que tenía que resolver el problema del superávit fiscal, empezó a tomar deuda. Y llevó la deuda a términos insospechados. En 1 año y medio, no en 20 años, en 1 año y medio. Y llegó un punto en que el mercado le dijo, no te presto más plata porque no me la vas a devolver. Entonces, ¿qué hizo Macri ahí? Le fue a pedir plata al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo. O sea, el 60% de lo que le ha prestado al mundo es solo en un país que se llama Argentina. ¿Por qué lo hizo? Para sostenerlo a Macri. Para que Macri pudiera sostenerse. La campaña política más cara de la historia de la humanidad es la de Macri. A los argentinos nos costó 57.000 millones de dólares. Y por eso yo quiero que el mundo entienda lo que pasó. Por eso lo quiero plantear de este modo. Porque en el estado en el que estamos tiene culpa Macri, tiene culpa el fondo. Porque cuando el fondo empezó a prestarle dinero a Macri, le advertimos lo que estaba pasando. Para que vos tengas noción de esos 57.000 millones de dólares, hasta acá nos han dado 45.000. Y se fugaron del sistema financiero 40.000. ¿Cómo puedes imaginarte con tremenda deuda adquirida del fondo tan bajas reservas? Yo entiendo, quiere decir que hubo fuga de capitales por otro lado. Frente a esa deuda, que hoy en día representa el 95% del Producto Bruto. El coeficiente de deuda PIB. Frente a esa deuda yo creo que nosotros vamos a tener una negociación difícil, pero ¿sabés qué es lo que O sea, los 57.000 millones de fondos no los van a poder pagar, ya lo reconoció Macri. No, sí, bueno, Tendrá Macri... que hablar con el fondo, ya que tocaste ese tema. Trump te llamó a felicitar y dijo que iba a dar las instrucciones al fondo para que te apoye. Pero se supone que el Fondo Monetario es una institución multilateral que no depende de ningún país. Sí, pero ¿Cómo puede un presidente llamar a decir, oiga, atienda a este nuevo gobierno? Bueno, porque en algún momento alguien dio instrucciones políticas de préstenle a la Argentina porque la Argentina no la necesita. O sea, no nos engañemos, el Fondo Monetario es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos. Y donde ha metido la mano el Fondo Monetario, ha quebrado ese país. Llevamos 2 años consecutivos de caída del consumo. En un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando cae el consumo, cae la producción. Cuando cae la producción, cae el empleo. Cuando cae el empleo, aumenta la pobreza. Macri va a dejar 5 millones de nuevos pobres, 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de Macri. Ahora, yo tengo muchas expectativas de que vamos a poder salir adelante. Básicamente porque tenemos la verdad. Y porque todos saben que han sido cómplices, que el fondo ha sido cómplice de lo que ha pasado. Lo sabe todo el mundo. Lo saben los líderes europeos, que en aquel momento se quejaron de los préstamos que estaba dando el fondo. Lo saben todos. Yo confío en que vamos a poder tener una negociación cierta y podemos explicar esta verdad nuestra, porque lo que queremos es pagar, no pagar, porque esta es una deuda contraída por un gobierno democrático.
Nosotros pagamos una deuda que incluía la deuda que habían tomado todas las dictaduras desde el año 57 hasta que nosotros llegamos. Y aún así pagamos. Y cuando llegó el momento de asumir la deuda privada, también asumimos esa deuda contraída por las dictaduras, cuestionándola y demás, pero asumimos. Acá no podemos decir nada, fue un gobierno democrático que en 2 años hizo este estrago. Pero yo creo que la comunidad internacional lo entiende y yo creo que nos van a acompañar. Y Argentina se tiene que poner de pie. Pero en verdad, Rafael, yo también no quiero ser egoísta. Yo siento que desde que esa década terminó, América Latina vive un proceso de desintegración creciente. Hay un montón de acuerdos regionales que ninguno se respeta. No se respeta ni el Acuerdo del Pacífico, ni el Acuerdo del Pacto Andino, ni el Mercosur. Está todo disperso, nos han dividido peligrosamente. Nosotros más que nunca tenemos que trabajar en ese proceso integrador. Qué bueno escuchar esas palabras. He venido a México y he tenido una muy buena y muy larga reunión de 4 horas con Andrés Manuel López Obrador. Y el tema central fue ese. Maravilloso. No, y esa foto con Andrés Manuel, no te imaginas, son vientos frescos de esperanza para todo el continente. ¿Viste? Yo de repente pienso que tal vez el país más norteño de la América Latina y el país más al extremo sur de América Latina pueden construir un eje que reviva de vuelta la unidad y que tenemos que trabajar. Y tenemos además, con la llegada de López Obrador al poder, algo que los latinoamericanos habíamos olvidado, que era que México vuelva a mirar al sur. Para mí es muy tranquilizador que López Obrador piense en los mismos términos que nosotros. Es un hombre de una gran honestidad moral y honestidad intelectual, y muy comprometido con los que menos tienen. Tú eres profesor de Derecho Penal. Así es. A mí me cuesta hablar de este tema porque yo estoy involucrado en él, pero creo que es importante por los demás sobre todo, ¿no? En los últimos años se ha visto claramente que lo que no logran en las urnas tratan de lograrlo por medio de la persecución judicial, la judicialización de la política o el término inglés llamado lawfare, la guerra jurídica, la guerra legal. Y ahí vemos a un Lula encarcelado sin ninguna prueba en su contra. A Cristina no la metieron presa por el fuero que tiene como senadora. Mi vicepresidente y vicepresidente reelecto lleva más de 2 años en la cárcel sin un centavo mal habido, ¿no? Y bueno, yo tengo 29 procesos criminales, tratan de pedir que regrese a mi patria, inhabilitarme como potencial candidato. ¿Qué hacer frente a aquello? Que es evidente. Además ha habido una estrategia de infiltración en nuestros sistemas judiciales con mucha paciencia, ¿no? Con mucha prolijidad, pero y con mucha eficacia. Fiscales becados por la USAID de los Estados Unidos, financiamiento norteamericano para escuelas judiciales. ¿Qué hacer frente a esto? En realidad esto es para alguien que... A ver, voy a contarte un poco de historia personal. Yo soy hijo de un juez. Mi padre fue juez. En un tiempo en donde en la Argentina ser juez era un prestigio enorme. Prestigio entendido como debe ser entendido el concepto de prestigio. A los militares en el año 1976 echaron a mi padre de la justicia. Y en el momento que mi padre dejó de ser juez, 1976, vivíamos en una casa alquilada y teníamos un auto modelo 49. Era lo que se podía con el sueldo de juez. Pero era muy prestigioso ser juez. Y yo aprendí de mi padre la importancia de la justicia y por eso un día me hice estudiante de Derecho y por eso me dediqué al Derecho Penal. Mi padre era juez de la Cámara del Crimen. Y para mí, en el Estado de Derecho, el respeto a las libertades, el respeto al debido proceso y una justicia independiente son reglas absolutas. ¿Qué le pasó a nuestro continente? Las 3 cosas fracasaron. La justicia dejó de ser independiente y empezó a ser manipulada por el poder. El proceso legal, el debido proceso legal, que es el que exige que uno tenga un juicio transparente donde se pueda probar la inocencia en libertad, también fue vulnerado. Y las prisiones preventivas se convirtieron en reglas.
Y finalmente, la justicia, por todo esto, dejó de ser independiente. Empezó a servir al poder de todos. Esto se ha visto en varios lugares de América Latina. Pero hay tres focos, y acá voy a hablar yo para no incomodarte a vos, hay tres focos donde se ve con mucha claridad. Esto que digo, para que todos me entiendan, es lo que digo siempre. No lo digo porque Rafael me está entrevistando. Ecuador es un lugar, Brasil es un lugar, Argentina es un lugar. Hubo atisbos del problema, de este mismo problema en Chile, pero no alcanzó la dimensión que alcanzó en Argentina, en Brasil y en Ecuador. ¿Qué ha pasado en estos lugares? Vamos a tomar estos tres lugares. En los tres lugares hubo primero un cambio de reglas en los procedimientos y se instituyó lo que en Brasil llaman la delación premiada, lo que nosotros llamamos el derecho del arrepentido, el imputado arrepentido, y lo que no sé cómo se llama en Ecuador. Cooperación eficaz. Cooperación eficaz. ¿En qué consiste eso? Consiste en que alguien que está imputado y acusado de un delito, si delata a otro, mejora su condición penal. En Ecuador le pueden reducir hasta el 90% de la pena. Bueno, quien, por ejemplo, le dijo a Lula, dijo que Lula era dueño del departamento por el que termina siendo condenado, redujo su sanción de 8 a 5 años. Y con eso recupera su libertad. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Primero, que había una tergiversación del procedimiento. Lo que pasa contigo es un hecho vergonzoso. Lo que pasa con Glass es un hecho vergonzoso. Porque en verdad vos ni siquiera pudiste ser sometido a un proceso legal suficiente. Lula, para que todos entiendan, ha sido acusado de tener un departamento que supuestamente le dio una empresa constructora, subsidiaria de Odebrecht. Ahora, lo más llamativo es que no hay ningún papel que diga que efectivamente Lula compró ese inmueble. No hay un boleto de compraventa, no hay nada. Le dijo que no lo conocía. Claro, no hay nada, no hay ningún documento. Y un fiscal declaró que esa es la prueba de que además de ser propietario, lo está ocultando. Claro, pero no hay nada, no hay absolutamente nada. Pero hay algo peor, Rafael. ¿Sabés lo peor? Lo peor es que la justicia que le dijo a Lula que era dueño de ese departamento, ejecutó ese documento para cobrarle la deuda a otro. O sea, dijo, ese otro es dueño del departamento y para cobrarle la deuda remato el departamento. Pero si el departamento era de Lula, ¿por qué se lo rematan al otro? Es terrible. Esto es lo que pasa en la justicia de Brasil. Es terrible. Bolsonaro yo sé que está enojado conmigo porque yo pido por la libertad de Lula. Pero lo lamento mucho. Yo soy un hombre de derecho y donde veo una injusticia la marco. Eso lo aprendí de mi padre. Y eso respeta mucho a la ciudadanía, a nuestros pueblos, porque ven autenticidad, ven coherencia, sin cálculos políticos. Yo la verdad es que cueste lo que cueste. En Argentina tuvimos un primer caso, que es el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas empezó el gobierno de Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro Sala durante años me trató muy mal, francamente. Tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida. ¿Y qué voy a hacer yo? Porque tenía diferencias conmigo, voy a validar una detención ilegal. Eso no se puede hacer. Es que eso es falta de ética. Eso no es vivir en un Estado de Derecho. Por favor. Eso es no vivir en un Estado de Derecho. O sea, no por vencer a mi adversario político voy a decir que es ladrón, si no es ladrón, por favor. Y así se Estamos destruyendo los cimientos mismos de nuestra sociedad. Se vulnera del peor modo el Estado de Derecho. ¿Sí? Y el lawfare, que es utilizar a la justicia en favor de la persecución del otro, lamentablemente, en Ecuador, en Brasil y en Argentina se ha visto con toda claridad. Y en Brasil, además, ha sido tan escandaloso lo que han hecho, que el juez que condena a Lula, diciendo que aunque no tiene pruebas fidedignas, tiene la íntima convicción de que Lula era el dueño, así lo condenan, ese juez hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro. Es descarado, el asunto es descarado. Bueno, muy interesante escuchar tus reflexiones viniendo de un profesor de Derecho Penal y hoy presidente electo de Argentina. Ya tu triunfo fue una gran esperanza. Después de escucharte, bueno, nos conocemos, sé lo que piensas, pero ratificar
tu pensamiento, tus ideas, refrescarlos, conocerlos, actualizarlos, realmente redoble esa esperanza. Yo Gracias, creo que Rafael. Argentina está en las mejores manos. Para mí una enorme alegría volver a verte, saber que estás bien, entero, y en breve vas a estar en tu patria. Una Estoy gran seguro. noticia para Argentina, tu triunfo, y creo que para toda la patria grande. Muchas gracias, Alberto. Sé que es la primera entrevista que haces a un medio Así es, internacional. así Lo Sos mi agradezco, amigo, sos mi amigo. lo agradezco No puedo profundamente. negarme nunca, sos mi amigo. Y mucha suerte en Gracias. esa inmensa labor, en ese inmenso desafío que tienes de sacar adelante nuestra queridísima Argentina. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, hasta un próximo programa de Conversando con Correa. ¡Presidente!